Buen día a todos, soy el profesor Juan Bernardo Alcaraz López. Trabajo en una escuela secundaria como profesor de español. Debido a las situaciones de esta contingencia mundial, esta pandemia, pues nos vemos en la necesidad, todos los maestros, de hacer materiales para tener contacto digital, por lo menos, con la mayoría de nuestros alumnos. En este caso vamos a retomar un tema que fue trabajado con los alumnos de primero y segundo grado y que es un referente teórico importante para poder analizar los siguientes proyectos didácticos. El tema se refiere a elementos del cuento y análisis del subgénero narrativo. Cabe señalar que vimos y analizamos para primer grado cuentos de ciencia ficción, terror, aventura, policíacos y saga. Este video, para más claridad de él, vamos a encontrarlo sobre todo en dos partes. Primeramente vamos a hacer un pequeño análisis de lo que son géneros y subgéneros literarios, y después vamos a mencionar los elementos que se tienen o que se deben tomar en cuenta para poder hacer un análisis de un cuento, ¿sale? Y bueno, y no solamente de un cuento, sino que también de cualquier otro texto narrativo, puede ser un relato, una novela, que prácticamente es lo que pueden ocupar los muchachos para proyectos futuros. Esta imagen, la verdad es que es muy llamativa. Vemos por un lado que una persona está viendo la televisión, y bueno, dicen que cuando vemos la televisión nuestra mente está en blanco, y por otro lado vemos una persona que está leyendo y su mente pues es un flujo de ideas y de imágenes que aparecen en él realmente sorprendentes. Pero creo que la imagen dice más que 1000 palabras. Entonces estos proyectos didácticos van encaminados a la lectura. Bien, siempre que hacemos un material de este tipo, vemos que a los muchachos les llama la atención que, que se representa un poquito su realidad. Y pues iniciando un día cualquiera, siempre los niños con su mochila bien grande, llevando en su mano libros, pero la gran mayoría su lonchera, su mochila, una pelota o otros materiales que van a ocupar para los clubes o talleres. Llega el maestro y empieza a querer hablar del tema que él preparó. Un saludo a un grupo de la secundaria donde trabajo, y pregunta al maestro qué son los géneros literarios. Y no falta quien, de manera inmediata, comience a expresarse. Ay, ya va a empezar con sus cosas. Y ponen sus caritas y sus gestos. Otro, pues a lo mejor tratando de pensar en la respuesta, dice, creo es si lo escribió un hombre o una mujer. Y pues hace un poco de referencia al género, ¿no? Si es hombre o mujer, pues géneros literarios. Bueno, hay alguien más que dice, ay, que no me vea, me vaya a preguntar. Y pone la cara de preocupación, como no era examen, pero bueno. Y alguien más, pues ya pensando, ya quiero que sea el recreo. Y ya se está imaginando su pizza. Y bueno, y no falta también quien, pues está en la adolescencia, está en la época, y pues le llega el amor, y empieza a cantar. Ay, el amor, el amor, el amor. Y bueno, esta es una imagen de una posible realidad, ¿verdad? Donde el maestro está intentando entrar en la mente de los muchachos, generar curiosidad, generar idea, pero a veces no siempre basta una pregunta para poderlo hacer. Y bien, vamos a adentrarnos al tema, la misma pregunta, ¿qué son los géneros literarios? Y bueno, vamos a entender que ellos pues son los grupos en que podemos clasificar las obras literarias. Cada grupo posee características comunes. ¿eh? Eh, Cabe señalar que lo literario está muy relacionado con lo recreativo, lo que es aquella lectura que se hace cuando nos queremos entretener, cuando queremos divertirnos, cuando queremos pasarlo bien, pasarla bien. Es como un momento que, pues sin ir al cine, pero pues estás en el cine, porque realmente cuando lees y te adentras a la lectura puedes recrear esas imágenes que pareciera que estás viendo una novela, pero aquí la diferencia es que la estamos imaginando. Entonces, esos son lo literario. Ahora, los géneros literarios anteriormente se dividían en tres, hoy se dividen en cuatro. Es el género poético, lírico, está el género dramático, está el género didáctico, que es el género que recientemente algunas personas han intentado integrarlo dentro
de los géneros literarios y el género el cual nos interesa mucho en este momento, que es el género narrativo. Como una pequeña reseña, el género poético, pues tenemos que tiene subgéneros líricos como el himno, oda, soneto, una canción, la sátira, es decir, aquellos que por lo general tienen su rima ahí, que son los poemas que conocemos o las letras que después hacen canciones, pues pertenecen al género poético. En cuanto a la estructura, desde casi siempre a simple vista se puede ver que un texto es de tipo poético por no ir de renglón a renglón, como decimos comúnmente, hasta donde inicia y hasta donde termina. El género dramático, pues es un texto que se utiliza mucho para las obras de teatro, para hacer películas, es decir, donde vienen los guiones, donde vienen los diálogos, donde hay una presencia de un narrador, pero es menor, más bien toda la secuencia la llevan los personajes, y pues ahí está la tragedia, la comedia, el melodrama, tragicomedia. El didáctico, pues ese es un subgénero, voy a quitar tantito la imagen, ese es un subgénero literario, ¿sí? En donde hay ensayos, cartas, biografía, crónicas, mitos, fábulas, y por ejemplo para nosotros los maestros, pues cuando estudiamos la normal mucho nos tocó leer pues experiencias de otros docentes, lo que narraban que era su vida, entonces lo hacían a veces a maneras de ensayos, a maneras de biografías, pero con un fin didáctico, un fin que tenía una enseñanza de por medio. Y bueno, y también tenemos el género narrativo. Este género narrativo pues tiene sus subgéneros, que es la épica, que son hazañas heroicas y sobre todo son las primeras que se escribieron en nuestro idioma, es el cuento, la novela, la leyenda y la epopeya. En este caso nosotros nos vamos a centrar en el cuento. Y bueno, que está también dentro del género narrativo. Una disculpa por las líneas. Entonces, bajo este entendido, vamos a olvidarnos en las siguientes diapositivas un poquito de todo lo demás y nos vamos a limitar aquí al género narrativo y especialmente en el cuento. Dentro de los subgéneros narrativos tenemos, ya habíamos comentado que es el épico, cuento, novela, leyenda, pero ahorita nos vamos a referir al subgénero literario que es el cuento. En este caso vamos a trabajar con 5, o trabajamos con 5, que son los que propone el Plan y Programa de Estudios 2018, en el cual pues se trabaja con ciencia ficción, policíaco, aventura, terror y saga. Cabe señalar que se trabaja de esta manera porque pues es la sugerencia, no quiere decir que sean los únicos, hay más. El de ciencia ficción pues está relacionado con la ciencia, la imaginación y por lo general habla de situaciones hipotéticas del futuro. El policíaco pues se centra en un trama judicial, ¿no? En un misterio por resolver. Asimismo el de aventura por lo general pues es un cuento donde hay cosas extraordinarias, hay aventuras, hay situaciones que no tienen explicación clara. Terror pues el miedo, sobre todo el miedo. Y la saga pues es la lucha entre poderes, vamos a quitar un poquito acá, la guerra entre clanes, razas, un poquito mucho de lo que ha estado de moda, sobre todo en algunas series. Bien, bien. Entonces, estos son los subgéneros del cuento. Y ahora sí entramos a la segunda parte, que es el análisis del cuento. Cabe señalar que cuando nosotros tenemos que analizar una obra literaria, llámese un cuento, un relato, una narración corta, una novela, pues para poder analizar y después poder hacer otro tipo de texto, como un ensayo literario, como una reseña, o inclusive en el caso de los niños de primer año, para poder hacer la presentación de un libro, pues tenemos que tener clara la información de qué es lo que se necesita saber. Entonces necesitamos saber quién es el autor del libro del cual queremos hacer el material, cuál es el género y subgénero al que pertenece, sus personajes, y aquí vamos a entrar un poquito adentrarnos un poquito en esto para no solamente ver principales y secundarios, sino también ver las funciones narrativas. El narrador, también igual, tipos de narrador y las voces narrativas, primera, segunda, tercera persona, la trama, tiempo, espacio y ambiente social. En la medida que cuando queramos hacer un texto donde vayamos a opinar de un texto literario, de otro texto literario, entonces debemos de tener claridad en estos elementos que forman parte del análisis de un cuento o de cualquier otro relato. Bien, bien, entramos con los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Quienes participan, ¿sí? Quienes realizan las acciones.
Y bueno, vamos a identificar que vamos a tener tipos de personajes, características de los personajes y la función narrativa. Estos son los tres elementos en los cuales nos vamos a basar para hacer un análisis. Tipos, bueno, ¿cuáles son los tipos de personaje? Principales, en donde recae el peso de la historia. Secundarios, que se relacionan con los protagonistas, pero aparecen algunas veces. Su participación es más intermitente. Y los ambientales, que precisamente eso, a veces son parte de una escenografía, parte de dibujar un ambiente social, pero que realmente no tienen incidencia dentro de la historia, o si la tienen es muy mínima. ¿Sí? Estos son tipos de personaje, ahí está, el amarillo y sus tipos, hasta lo ves del mismo color. Características, bueno, vamos a identificar dos tipos, características físicas y características psicológicas. Las físicas es que a veces nos describen la vestimenta, los rasgos corporales, todo lo que se puede ver de una persona, o en este caso lo que nos vamos a imaginar de ella. Y las psicológicas es lo que no se ve, que es su carácter, sus valores, sus intenciones. En este caso, cuando veamos un cuento, pues que si fue amable, si el personaje es un personaje con mucha tristeza, con mucho dolor, todo ese tipo de cosas hacen parte de un personaje, las características psicológicas de un personaje. También la función narrativa, en este caso, vamos con el otro punto, función narrativa. Si el personaje es protagonista, en este caso es el bueno de la historia, ¿no? El que quiere llegar a su propósito, ¿vale? También tenemos el aliado que ayuda al protagonista. A veces existe, a veces no está. Aquí es algo que le digo mucho a los alumnos. No se esfuercen en buscar el aliado, ¿quién es? Pero a lo mejor no hay aliado. ¿Sí? No nos vamos a meter mucho en ese punto, pero es importante saber. El oponente o antagonista, pues ese casi siempre está, es el malo de la historia. Entre el protagonista y el antagonista son los dos que no faltan, esos casi siempre están y son sobre los que recae la mayor parte del análisis del cuento. También tenemos el ser amado. Es muy raro que esté el ser amado, pero a veces llega a estar. A ver, desaparezco tantito. El que recibe los beneficios es quien se beneficia si el protagonista logra su objetivo. Hay cuentos donde está, hay cuentos donde no. En el de Caperucita seguramente la abuelita, que es la que recibe el beneficio, ¿verdad?, de ser salvada. Y el que ordena la acción. A veces hay alguien, el motivo, fuerza interna, el que mueva al protagonista a realizar. En el de Caperucita seguramente la mamá quien lo mandó, por hacer un análisis un tanto frívolo, pero creo yo importante. Bien, vamos ahora con narradores. Ya tenemos aquí a los narradores. ¿Sí? En este caso, ¿quién es el narrador? En el cuento o en los relatos y sobre todo en las novelas, es el personaje con el que entramos en comunicación. Tú como lector entras en contacto con el narrador, que es quien te cuenta la historia. Y en este caso el narrador pues es el personaje creado por el autor para que cuente la historia. Y bueno, vamos a analizar que hay también tipos de narradores y voces narrativas, ¿sí? Algo con lo que a veces batallamos. Bueno, ¿quiénes son los tipos de narradores? Pues está el omnisciente, que es el más común, el que todo lo sabe. Es decir, sabe lo que va a pasar, conoce a los personajes, conoce sus historias, en fin, ese es el personaje y que por lo general está escrito en tercera persona. ¿Sí? Ahí pongo un ejemplo para que quien guste leerlo, adelante. Está el equisciente. Este sabe lo mismo que el personaje, pero no sabe qué piensan ni qué harán. Es decir, da a entender que conforme te va contando los hechos, él también se va sorprendiendo con lo que sigue. No tiene conciencia de lo que va a pasar. Aquí cabe señalar que suele ser también un personaje del cuento quien te lo está contando. ¿Sí? Por otra parte también el deficiente, que también el deficiente dicen que puede ser un niño que no es ni consciente del cuento, pero solamente te cuenta o platica algunas historias dentro de la hazaña. Entonces no es muy ocupado, aunque sí hay cuentos que sí tienen a un autor deficiente, a un narrador deficiente. Las voces narrativas, bueno, tenemos al narrador testigo, ¿sí? Este narrador testigo se encuentra en el lugar de la historia, observa los hechos de cerca, desde adentro, sabe lo que ve, se escribe en tercera persona. A ver, y es algo que quiero yo hacer un énfasis aquí. Si nosotros nos fijamos, el narrador testigo con el omnisciente tienen las mismas características, no están peleados. Es decir, un narrador omnisciente puede ser un narrador testigo, ¿sale? Un narrador testigo. También tenemos que está el narrador en primera persona, es decir, que quien vive la acción lo está platicando, entonces es el clásico yo.
fui a comer, fui a correr, fui en la mañana salí temprano o salí muy temprano a ver qué había en el centro de la ciudad, y empezamos a hacer una narración. ¿Eh? Ese es el narrador personaje en primera persona. Y el narrador en segunda persona también es algo muy raro, pero que sí existe. Por ejemplo, hay historias donde a lo mejor alguien pierde la memoria y un compañero, un amigo, un esposo, un novio, novia, lo que sea, pues a veces le platica la historia. Recuerda cuando fuiste, cuando hiciste, cuando saliste, cuando nos conocimos, cuando fuiste a correr, eh, cuando fuiste a estudiar a otro lugar. Entonces, en fin, ese es el tipo de personaje en segunda persona. Entonces vemos que están las tres personas gramaticales dentro de esta clasificación, que es primera, segunda y tercera persona, por lo general del singular, que es la mayor parte de los hechos. También no se priva de que en algunos momentos también hablemos de la tercera persona. Perdón, de primera, segunda y tercera persona, pero en plural. Vamos a desaparecer aquí y aquí está el ejemplo, por si alguien lo quiere ver. Avanzamos. Dentro de la historia del trama, esto creo que es muy importante porque en que se cuentan, indica el orden en que se cuentan los sucesos del relato. Casi siempre se narra de principio a fin. Este es el clásico cuento, ¿no? Que iniciamos, de ahí sigue el desarrollo y de ahí el final, orden cronológico. Pero hay otros que tienen un orden diferente, que casi inician con el final, ¿sí? Como cuando vemos una escena donde están a punto de caer de un avión y de pronto, sobre todo cuando llegan a ver una película, cuando de pronto otra vez están en tierra 20 horas antes, 48 horas antes, 15 horas antes. Entonces, estas historias no tienen ese orden cronológico, sino que son intermitentes. Entonces, son dos tipos de trama que puede haber: la de inicio, desarrollo y final, o la de desarrollo, inicio, desarrollo, desarrollo, y al final caemos en el desenlace. ¿Sí? Y ahora tenemos que tomar en cuenta esto, que siempre hay un planteamiento en las historias. Cabe señalar que el planteamiento es donde nosotros, o comúnmente, o la mayoría de los relatos, te dice dónde van a pasar los hechos, quiénes son los personajes, y te hace un planteamiento, como su nombre lo dice, de la situación. El nudo. Recordemos que todos los cuentos tienen un enredo, tienen un nudo, tienen un problema, un conflicto. Entonces, ese se hace y desarrolla, es donde se hace y desarrolla el conflicto dentro de un cuento, ¿sí? El nudo. Y en la parte emocionante, el clímax. Y posteriormente dentro del trama está el desenlace. Entonces la intención de conocer esto es para que cuando hagamos el análisis nosotros podamos detectar esto con nuestras propias palabras y sobre todo describirlo, platicarlo a otra persona con nuestras propias palabras. Y bueno, también es importante que cuando hagamos el análisis de un cuento, veamos cuál es el espacio donde se desarrolla, es decir, cuál es el lugar físico donde se desarrolla la acción. Y aquí podemos encontrar que puede ser un planeta, un continente, un país, ciudad, pueblo, edificio, casa, bosque. Todo lo que sea el lugar donde se desarrollan los hechos va a pertenecer al espacio. A eso nos referimos con el espacio. Puede ser abierto como un mar o cerrado como un salón de clases. El tiempo, pues, es el momento en que ocurren los hechos y puede ser una época, una hora, una fecha, día, mes de la semana, una mañana, una tarde o noche, tiempo que tarda en suceder. ¿Sí? Y los dos juntos se mezclan para hacer el ambiente social, que está formado por tiempo y espacio, normas de la sociedad, creencias, formas de vida y convivencia. Esto es bien importante porque el ambiente social, por lo general, nos permite entender un poquito al autor, del por qué está escribiendo y la forma en que lo está haciendo, y también y sobre todo nos permite conocer la época en que se escribió. Recordemos que la literatura pues ha significado eso, una forma de ir patentando lo que ocurre a lo largo de la vida de las personas, a lo largo de la historia de la humanidad. Y pasamos al último punto donde ya hacemos el análisis global de todo lo que debe estar y poseer nuestra ficha de análisis, que es título, autor, subgénero literario, narrador y voz narrativa, personajes, y aquí pues tenemos de personajes, tipo y función, las características físicas, como lo decía hace rato, del principal y el antagonista, las características psicológicas igual, el tema que aborda, la trama, el tiempo, lugar, ambiente social
Y siempre una opinión personal es importante. Y ya cuando tengamos todos estos elementos, pues va a ser mucho más fácil poder hacer un ensayo, poder después contar o hacer la publicación de lo que leí de un libro, algo en público, de lo que podamos nosotros decirle a otra persona, cómo está estructurado, cuál es su historia, cuáles son sus características y decir nuestro punto de vista. Así como también hacer una reseña para los niños de segundo año. En fin, tiene muchas utilidades. Y recuerden, van a recordar los que han sido mis alumnos, que hemos ocupado esta ficha, la cual les recomiendo que la vuelvan a ocupar, donde aquí ya viene bien fácil la manera en cómo podemos rellenarlo. Título, y ponemos el título del libro. El autor, igualmente el autor del libro. Subgénero literario del cuento, o sea, en este caso si es ciencia ficción, policíaco, aventura, terror, o si es de otro tipo. Tipo de narrador, y aquí ya si es omnisciente, si es testigo, si es equisciente o si es en segunda persona. Y voz narrativa, primera, segunda, tercera persona. Y aquí vemos personajes, tipos de personajes, principales, secundarios, las características de los personajes, la función narrativa. Aquí describimos tema, tiempo, espacio y ambiente. ¿Sí? Y aquí nuevamente regresamos a lo que pasó primero, el planteamiento, lo que pasó después el desarrollo y lo que pasó al final, el desenlace. Alguna variante lingüística, o sea, palabras desconocidas, siempre es importante tomarlas en cuenta, nuestra opinión personal y la fuente de consulta. Y bueno, creo que con esto estaríamos teniendo una idea o recordando cómo podemos analizar nuestros cuentos, nuestros relatos, nuestras novelas. Recordemos que en el caso de los de la secundaria, los que han sido mis alumnos, han estado leyendo desde el mes de septiembre en algo que le hemos conocido como los viernes literarios, donde hemos ido avanzando. Entonces a estas alturas ya todos terminamos de leer un libro. Entonces ahora la siguiente actividad es tratar de hacer este análisis para después realizar el ejercicio o el producto final. Bueno, les agradezco mucho este primer video, espero que sea de ayuda y sobre todo que tenga ese fin didáctico con el cual estuvo pensado hacer. Muchas gracias, les repito mi nombre, Juan Bernardo Alcaraz López, profesor de español en educación secundaria. Gracias.